Crecer en todo. Así se llama mi manifiesto. Iglesias cristianas de América Latina debemos crecer en todo. El texto de Efesios 4:15 que dice, más bien, hablando la verdad en amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Miren, cada semestre le pido a mis alumnos del curso Fe y Globalización la tarea de comparar al cristianismo con otra de las grandes religiones del mundo. Pero les pido que comparen al cristianismo con alguna otra religión en un renglón en específico, que es el tipo de sociedad que ha producido. El tipo de sociedad que ha producido el cristianismo comparado con el tipo de sociedad, digamos, que ha producido el Islam o el hinduismo o cualquier otro. Mi intención, ¿verdad? Digamos, mi intención para que hagan esa tarea es que los alumnos descubran por sí mismos algunas de las mejores hijas del cristianismo en la historia. Por ejemplo, la democracia representativa, la libertad de cultos, la educación laica y pública, la sociedad secular, la universidad y hasta la ciencia moderna. A mi modo de ver, todas estas son hijas del cristianismo. Acá, en lo secreto de mi corazón, yo no quisiera que mis alumnos en sus investigaciones se toparan con este tipo de datos, con los informes del PNUD, Programa de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo, en cuanto a criminalidad y desigualdad en América Latina. Porque los datos nos provocan alarma y tristeza. En toda la década que tenemos desde el 2011, el promedio de homicidios violentos por cada 100.000 habitantes ha sido altísimo en América Latina, si se comparan con los datos de otros países. Por ejemplo, mientras que en Estados Unidos el valor es 4 o 5, quiere decir 4 o 5 homicidios violentos por cada 100.000 habitantes en un año. Claro, la población de Estados Unidos es como 300 millones, entonces eso afecta. Brasil y Colombia, al contrario, no son 4 y 5, están alrededor de 30, un número muy alto. Venezuela pasa los 50, México está en los 20. El Salvador comenzó la década en los 70 y sus programas sociales han disminuido a los 40, todavía es altísimo. Y el caso más notorio es Honduras, con valores superiores a los 85 homicidios violentos por cada 100.000 habitantes al año. Ahora, si esos promedios por país nos parecen altos, debo aquí decir, el tamaño grandísimo de la población de Estados Unidos hace que esto se relativice. Porque si el número es por cada 100.000 habitantes, obviamente, si es una población de 300 millones, entonces eso baja. Y presenta una ilusión óptica, ¿verdad? En cambio, por ejemplo, países pequeños como El Salvador u Honduras, claro que si se mide por cada 100.000 habitantes, pues claro que el número va a ser más alto. De todas formas, no es excusa, es solamente una pequeña observación de tipo estadístico para ver cómo el número puede ser engañoso, pero de todas formas es altísimo, es decir, son promedios altos. Porque, por ejemplo, ahí no figura Nicaragua ni Costa Rica, que también son poblaciones pequeñas, pero que no llegan a los 10 en su número de homicidios violentos por cada 100.000 habitantes al año. En cambio, pues, Honduras 85. ¿Verdad? Es escandaloso, es demasiado violento. Dice, cuando miramos, bueno, eso es lo que yo les decía, bueno, ustedes pueden ver cómo los... América Latina es la más desigual y más violenta del mundo, ¿verdad? América Latina y el Caribe tienen un promedio de 22.2 asesinatos violentos por cada 100.000 habitantes al año, mientras que ninguna otra región del mundo llega a eso. África subsahariana, o sea, abajo del mapa del desierto del Sahara, llega a 20.
Europa tiene un promedio de 5, ¿verdad? Y los estados árabes 4.5 y Asia Oriental, o sea, Japón y eso, 2.8. Entonces sí, América Latina es una región muy violenta, pero cuando miramos la información por ciudades, realmente que nos quiebra el corazón. Y ahí tengo una gráfica por ciudades que no voy a perder, ya no tengo tiempo de mostrarles, pero los números sobrepasan el 100 y el 150. Por ejemplo, San Pedro Sula, 180. Y lleva 5 años como el récord de la ciudad más violenta de América Latina. San Pedro Sula está en Honduras. Y ahí en esa lista ha aparecido, en los últimos 5 años se han filtrado a esa liguilla, ¿verdad? Del honor de las ciudades más violentas, Torreón, hace 3 años, y también Acapulco. Acapulco todavía aparece como una de las 5 más violentas, ¿no? Bueno, ciudades mexicanas. En cuanto a la distribución del ingreso, América Latina es la región con mayor desigualdad, según un coeficiente que se llama Gini, que si es un número más alto, quiere decir hay mayor desigualdad. Mientras más pequeño, es menor desigualdad entre el ingreso per cápita de la población. Bueno, ahí aparece en esas tablas, la que está en amarillo es América Latina, con un número, con un valor de 50, arriba de 50, la que es más desigual. La diferencia entre los que reciben menos y los que reciben más ingreso en la sociedad. Es una diferencia más grande en América Latina. Bueno, los números solo confirman lo que observamos cotidianamente en nuestros países, es decir, no necesitamos estadísticas ni datos, o sea, simplemente mirando con nuestros ojos que nos dio Dios, podemos ver cómo está la cosa en nuestra América Latina. La pobreza convive con la opulencia en un medio ambiente de mucha abundancia de recursos naturales. Somos pueblos caracterizados por el corazón fervoroso, ¿no es cierto? Un genio creativo tremendo y un abrazo sincero, pero que sobrevivimos en contextos de mucha violencia, corrupción e injusticia. Somos, pues, los últimos reductos de los añejos imperios ibéricos que procuraban, al menos en teoría, la purificación y la renovación de la religión cristiana en este nuevo mundo. Es decir, hace 500 años, este continente representaba la esperanza de renovación del cristianismo. Pero el resultado que observamos no fue renovador, ni mucho menos. Después de 3 siglos de poder imperial, 3 siglos de dominación de Portugal y España en este continente, 3 siglos de actitudes sociales oportunistas que fueron imagen y semejanza de las actitudes oportunistas de sus gobernantes, los pueblos latinoamericanos alcanzaron su independencia en medio de lo que Samuel Escobar llama una cristiandad en decadencia o transformación. Y aquí la nota esta es invitarles a observar, por ejemplo, ciudades mineras de México como Guanajuato. Guanajuato es el mejor ejemplo, en donde podemos ver cómo la ciudad está toda revuelta, no tiene planificación urbana, las callecitas están así, no hay una calle así que cruza Guanajuato y otra. Si uno quiere ir rápido de un lugar a otro, no puede, tiene que irse por los túneles bajo tierra. Los que conocen Guanajuato saben eso. Pero ¿qué se ve? Una actitud oportunista del imperio español de extraer la plata lo más rápido posible, y por eso no hay señales de planificación a largo plazo en ciudades como Guanajuato, México. Por ejemplo, el edificio del Teatro Juárez. El Teatro Juárez es el teatro más bonito ahí en Guanajuato. No tiene una plaza enfrente del teatro. Al no tener una plaza enfrente del teatro, eso quiere decir que no se puede nunca mirar la fachada del Teatro Juárez a la distancia de 100 metros, no se puede contemplar. ¿Ya? Uno tiene que mirar al Teatro Juárez de lado, porque si hay una plaza, pero la plaza está en la otra manzana. Lo que el Teatro Juárez tiene enfrente son casas, ¿verdad? De 2 o 3 pisos, habitaciones antiguas de las casas de antes,
¿verdad? Pero la fachada, el arquitecto, me imagino yo el que diseñó ese edificio, debió haber muerto frustrado, porque su obra de la fachada del Teatro Pared no se puede contemplar. ¿Por qué? Porque está todo amontonado así, ¿me explico? Y bueno, invito a que observen, veamos fotos o vayamos, ¿por qué no organizamos un tour? Vamos a Sevilla, en el sur de España, ¿verdad? Podemos viajar por Google y ahí ver fotos de Sevilla. ¿Y qué vemos en Sevilla? Es el otro lado de la línea de explotación minera. La placa que se sacaba de Guanajuato iba a dar a Sevilla, en España. Y allá en Sevilla sí vemos mucha prosperidad. Amplias avenidas, plazas hermosas, la Plaza de España es un lugar tremendo, precioso. La Torre del Oro, la Torre de la Plata, monumentos, etc. Toda la riqueza se ve ahí en efectos de prosperidad. Bueno. Entonces sí, es cristiandad en decadencia, pero no cristianismo. Chicos, apenas llevo una página y ya se me acabó el tiempo. ¿Cómo ven? ¿Les sigo? Sí. Bueno, cristiandad en decadencia, dice Samuel Escobar. Desde los comienzos de las iglesias evangélicas en América Latina, hace un siglo y medio, nuestros bisabuelos tuvieron el objetivo de evangelizar. Ellos reconocían que el pueblo latinoamericano no había conocido realmente el Evangelio. Nuestros abuelos y bisabuelos guiaban su ministerio por ese gran criterio rector: dar el Evangelio. Había que combatir esa cristiandad en decadencia, ese catolicismo que hundía a las naciones latinoamericanas. Creo que le voy a poner ese catolicismo rancio, no escribí aquí, pero a lo mejor le puedo poner como para dar más énfasis, ¿no? Ese catolicismo rancio que hundía a las naciones latinoamericanas en la ignorancia. De modo que la misión de aquellos precursores hace 150 años fue decididamente anticatólica y centrada primordialmente en una argumentación doctrinal. Esa era su misión: argumentar con doctrina en contra del catolicismo romano. Sin embargo, en estas últimas 5 décadas, después del Concilio Vaticano II, el panorama ya no es el mismo. Ya no es el mismo. Las parroquias católicas tienen grupos de estudio bíblico, retiros de jóvenes, nos rasgamos las vestiduras. Yo cada vez que veo ahí, cuando todo el montón de maletas y petacas y los muchachos en la plaza afuera de San Juan Bosco que se van a ir en un retiro, digo, yo quiero ir, quiero ver cómo lo hacen, qué van a hacer, cuáles son las dinámicas de grupo, las estrategias. ¿Me explico? Me da ese tipo de sentimiento. Bueno, no lo voy a decir, es malo. Hay apostolados para matrimonios, ministerio para familias, trabajo comunitario. ¿Cómo me gustaría poder, como lo hizo Saúl, traer a Samuel de los muertos? Claro, no lo voy a hacer, ¿verdad? Pero ¿cómo me gustaría conversar con ese abuelo pastor de hace 150 años y comparar estrategias ministeriales y misioneras, tomando en cuenta las reformas que ha implementado la Iglesia Católica Romana en todo el mundo y en América Latina? Medio siglo después de las reformas esas, el catolicismo romano de América Latina se mira a sí mismo con una autocrítica que tiene talante evangélico. La Quinta Conferencia Episcopal Latinoamericana, celebrada en 2007 en Aparecida, Brasil, dice en su documento conclusivo: en nuestra iglesia debemos ofrecer a todos nuestros fieles un encuentro personal con Jesucristo, una experiencia religiosa profunda e intensa, un anuncio querigmático y el testimonio personal de los evangelizadores que lleve a una conversión personal y a un cambio de vida integral. Como en las caricaturas, se me cae la boca así. Eso lo escribieron los obispos católicos latinoamericanos en el 2007. Es decir, reconocen los obispos que América Latina es un continente de mayorías católicas bautizadas, mas no creyentes convertidos. Seguidores de Jesús como sus discípulos misioneros.
El tono cuasi reformado del documento nos hace levantar las cejas a cualquier observador sensible a detalles teológicos. Por ejemplo, dice: nos reconocemos como comunidad de pobres pecadores, mendicantes de la misericordia de Dios, congregada, reconciliada, unida y enviada por la fuerza de la resurrección de su Hijo y la gracia de conversión del Espíritu Santo. Después de 500 años de presencia católico-romana en América Latina, concluyen sus pastores católicos romanos que algo no va bien. Hay que corregir el rumbo, hay que predicar la conversión. Evidentemente, el catolicismo romano de América Latina no abandona sus marcas distintivas, o sea, no deja de ser católico. Su esencia de devoción mariana y su religiosidad popular prácticamente quedaron intactas después del Concilio Vaticano II. Sin embargo, los cambios del catolicismo romano nos obligan también a nosotros a revisar los enfoques de nuestra misión evangélica, porque ya no podemos, como hace 150 años, sostener una agenda puramente anticatólica en nuestro ministerio. Ahora, por otro lado, hay otro aspecto: la secularización y voluntarismo. La precariedad y virtual ausencia de cristianismo en América Latina fue señalada por líderes como el misionero escocés Juan Mackay en la primera mitad del siglo XX. Mackay veía un contexto de secularización que era resultado de la falta de formación cristiana. En su famoso libro El Prefacio a la Teología Cristiana, escrito y publicado en plena Segunda Guerra Mundial, es elocuente su discurso en contra del voluntarismo post-cristiano que inspiraba a los movimientos fascistas en todo el mundo, pero especialmente en Alemania y en España. En el siglo XX, América Latina también se hizo trágicamente célebre por sus dictaduras voluntaristas e hipócritas que, en nombre de Dios, traicionaban los fundamentos del Evangelio con sus represiones, desapariciones, encarcelamientos, abusos de poder y violencia para preservar la ley y el orden. Claro que estoy hablando como en tiempo pasado, pero eso como que todavía lo tenemos muy presente. Bueno, en América Latina prevaleció lo que aquel teólogo francés Jacques Ellul profetizaba en un artículo escrito al final de la Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial, como la victoria de Hitler. El artículo se llama La victoria de Hitler con signos de interrogación, y existe una traducción en inglés disponible en internet. El prefacio a la teología cristiana de Mackay seguía y sigue señalando las raíces anticristianas de todo poder autoritario y dictatorial. Y termina su libro Mackay con este párrafo que dice: aún en el peor de los casos, aún cuando en nuestros tiempos la fuerza llegara a imponerse y a hacernos retroceder a nuevas edades oscuras, siempre habrá nuevos campos misioneros preparados para la comunidad cristiana. Porque la iglesia sabe que en el mundo de Dios la fuerza bruta no prevalecerá para siempre. Sabe que Jesucristo es Señor y que finalmente prevalecerá la voluntad de comunión y no la voluntad de poder. La vida y pensamiento de la iglesia están dedicados a hacer que la voluntad de comunión prevalezca. Amén. Ahora sobre la responsabilidad evangélica. Es obvio que el continente no ha sido impactado por la fuerza transformadora del evangelio. Y en esa culpa también participamos los evangélicos latinoamericanos. Después de siglo y medio de presencia protestante en América Latina, ¿qué análisis podemos hacer sobre el estado de cosas y sobre el impacto que hemos tenido en nuestros pueblos? Es con el mismo tipo de vergüenza y de rubor que yo no quisiera que mis alumnos, cuando les doy esa tarea, hallaran datos espeluznantes sobre
sobre violencia y desigualdad en América Latina, pero tampoco quisiera que ellos ataran cabos y que sumaran 2 más 2 y que llegaran a la conclusión obvia, evidente, ¿verdad?, que los mismos países que presentan los índices de criminalidad altísimos y de desigualdad social son los que en las últimas décadas han tenido un crecimiento exponencial de grupos evangélicos. Me dan ganas de llorar. O sea, tengo aquí como la piel chinita. ¿Acaso están relacionados estos dos fenómenos? La alta criminalidad y desigualdad con la existencia de grupos evangélicos. Nuestra responsabilidad nos obliga a encontrar una relación. ¿Qué tipo de cristianismo hemos sembrado como evangélicos para que la cosecha no sea distinta a la de 5 siglos de catolicismo? Hemos plantado iglesias que están concentradas exclusivamente en el crecimiento numérico y que no contemplan la transformación personal ni tampoco la transformación de su entorno como parte de su misión en el mundo. Debemos crecer en todo. Debemos crecer en todo. ¿Qué implica esto? Estamos hablando de crecimiento sólido en al menos 5 dimensiones que merecen atención equitativa y equilibrada en nuestras estrategias de ministerio. La exhortación del texto bíblico de Efesios 4, 14 y 15 es que debemos crecer en todo. Es decir, que el crecimiento no tiene solamente un significado, sino que tiene varios significados. Crecer en todo. Y todos estos significados deben atenderse con responsabilidad. Percibimos pues la necesidad de crecer sanamente en estos 5 aspectos: numérico, ético, orgánico, corporativo y misional. Y el resto de la presentación describe cada uno de estos 5. ¿Le seguimos? Vamos adelante. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Sí? Hermanos. Ánimo, sí, con gusto, sí. Nos ponemos de pie, nos estiramos. Bueno, miren. Bueno, en la siguiente parte lo que hago es que hago una descripción de cada uno de estos 5 tipos de crecimiento y voy a hacer lo más esquemático posible para poder escuchar sus retroalimentaciones, ¿no? Crecimiento numérico. Aquí lo que digo es que el crecimiento numérico, la trampa es catalogar al crecimiento numérico como crecimiento en sí, como positivo por sí mismo. Pero el Señor Jesús criticó a los fariseos por sus intentos proselitistas carentes de calidad ética. Él les dijo: ustedes, fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar a un adepto, y cuando lo han logrado, hacen de él una persona 2 veces más merecedora del infierno que ustedes mismos. No se trata pues de la simple suma y multiplicación de más personas en la iglesia, y menos si el tipo de actitudes y conductas que se están multiplicando no son de acuerdo a la identidad y a la ética del reino de Dios. Como lo ha indicado el teólogo menonita Juan Driver, es engañoso el énfasis en el crecimiento numérico como indicador de éxito. Debemos recordar que en este mundo caído, dice Juan Driver, la verdad es muchas veces crucificada, lo que debe alentarnos contra una evaluación fácil de la misión evangelizadora de la iglesia simplemente en términos de números como indicadores de éxito. Fin de la cita. Ahora digo, el número más importante en nuestras estrategias ministeriales, ¿cuál es? El número 1. El Señor Jesús relató la parábola de que un pastor dejó 99 ovejas para ir a buscar a una perdida. O sea, en el reino de Dios, el valor de una persona es incalculable. Y nuestra misión no puede pasar por alto ni sacrificar el número 1 para pensar utilitariamente en el alcance a las multitudes. Las multitudes solo tienen valor pastoral cuando el número 1 tiene prioridad sobre todas las otras cifras. Además,
En última instancia, el crecimiento numérico no es algo que deba angustiar a los obreros de la viña, porque es algo que realiza Dios. Y cada día, dice Hechos 2:47, el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. De modo que el aspecto numérico del crecimiento debe ser obra de la gracia de Dios y no de nuestras estrategias de mercadotecnia. En la dinámica del grupo, el número tiene implicaciones pastorales y comunitarias importantes. El relato de la pesca milagrosa en Juan capítulo 21 revela un detalle intrigante. En el versículo 11 dice que la red de Simón Pedro tenía 153 pescados. Evidentemente, estamos aquí frente a un guiño literario. El texto bíblico nos hace así, ¿verdad? Nos guiña el ojo. Cuando los pescadores tienen una buena pesca, en sus redes hay un número mucho mayor que 153. Pero al mencionar la cifra 153, tenemos ante nosotros una sugerencia de que el tamaño de una comunidad cristiana que todavía cabe en una red sin que ésta se rompa es 153. Más o menos. Es un número suficiente y es un número pleno para una iglesia local. 10 iglesias de 153 cada una pueden tener mejor sentido de comunidad y pueden cultivar la relación pastoral de manera más profunda que una iglesia de 1530. En las iglesias de miles de miembros entran en juego asuntos de poder, de influencia y de dinero que opacan la visión y la tarea pastoral. Bueno, vamos al crecimiento ético. El crecimiento ético es el crecimiento en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. Crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Es el crecimiento para ser mejores personas, mejores esposos, mejores hijos, mejores hermanos, mejores amigos, mejores vecinos, mejores ciudadanos, mejores seres humanos, pues, mejores personas, para mostrar en el carácter más amabilidad y más bondad, ¿verdad? Es decir, cuando el énfasis del discipulado cristiano recae solo en el aprendizaje de doctrinas y no en la formación del carácter, entonces es posible que ocurra la contradicción de gente que cree y afirma las confesiones de fe cristiana, es decir, que se sabe de memoria el credo de los apóstoles, ¿verdad? Y lo dice y lo cree y todo, pero que es como la mera. ¿Me explico o no? O sea, que es mala, que es muy mala en su persona, en su carácter, en su conducta, ¿verdad? Ah, pero cree. Acá, ¿me explico? Incluso confiesa con la boca las confesiones de fe del cristianismo, Jesucristo es el Señor, etc. Pero en su conducta es mala. Es una contradicción. Bueno, ¿por qué esa contradicción es el resultado de lo que dice Juan Driver? Y que la tendencia de asignar primacía a los aspectos doctrinales de la vida cristiana por encima de las dimensiones éticas de seguir a Cristo. No puede un cristiano ser mala persona. Tengo ganas de romper una silla, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Verdad? Que una persona cristiana sea mala. ¿Cómo es posible? ¿Verdad? Bueno, miren, una cosa es importante hacer, claro, la doctrina sin descuidar la otra, la conducta. Sin embargo, el fin de la doctrina siempre debe ser nuestro crecimiento en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Por cuestiones doctrinales, muchos evangélicos que yo conozco, que los veo, ¿verdad? Que no quiero decir quién, pero lo estoy mirando, ¿verdad? Como dicen. No es nadie de aquí. Pero muchos evangélicos, bautistas, mis hermanos, ¿verdad? Por cuestiones de doctrina,
descartan y descalifican así de un plumazo toda bondad y toda amabilidad en líderes y figuras, nada más porque son católicos. Por cuestiones de doctrina, ¿verdad?, descalifican la bondad de aquellos líderes, nada más por ser católicos, sin percatarse en la importancia de crecer en la gracia y en el fruto del Espíritu, que es amor, y sin buscar primero la viga en nuestro propio ojo antes de ver la paja en el ojo ajeno. En el fondo, pues, es un asunto de crecer en crecimiento ético, es un asunto de identidad, es un asunto de identidad. Si somos del pueblo de Dios, pues eso se debe notar por el fruto. El fruto es amor puesto en práctica en la conducta de acuerdo al señorío de Cristo, ¿verdad? Ronald Seiler, este autor menonita de Estados Unidos, él señala en uno de sus libros que se llama El escándalo de la conciencia evangélica, que en Estados Unidos no hay diferencia de conducta entre cristianos y no cristianos en cuanto a 4 temas éticos: divorcio, relaciones prematrimoniales, violencia doméstica y consumo de pornografía. Él llega a la conclusión, el libro se llama El escándalo de la conciencia evangélica, llega a la conclusión de que el escándalo de la conciencia evangélica es que no existe tal conciencia. No hay conciencia evangélica. Señala pues además que los índices de actitudes racistas en Estados Unidos no distinguen las puertas de las iglesias, son iguales afuera y adentro. Se ha diluido la identidad evangélica prácticamente hasta llegar a desaparecer. Y entre la población evangélica de América Latina no es muy diferente este diagnóstico, porque miren, presento aquí el resultado de la psicóloga Brenda Cuevas, Brenda Consuelo Ruiz, se me cruzó otra Brenda, Brenda Consuelo Ruiz, del Departamento de Estudios de Género de la Universidad Politécnica de Nicaragua. Ella publicó un artículo en la revista Ecuménica de Formación Ministerial acerca de violencia doméstica contra las mujeres y arribó a la terrible conclusión de que en ese país, Nicaragua, no hay diferencia estadísticamente significativa entre evangélicos y no evangélicos en la incidencia de casos de violencia doméstica. Les pegan igual a las mujeres, los cristianos, que los no cristianos. Pues para los evangélicos es urgente poner prioridad al crecimiento ético por encima del crecimiento numérico en nuestras estrategias de acción pastoral y misionera. No debemos seguir pues en la búsqueda de añadir más adeptos que no viven la transformación de su carácter en el nivel ético.